Sí, vale, pues buenas noches a todos y queremos dar las gracias a Gretel Botella por estar aquí con nosotros. Vamos a hacer una pequeña presentación. Eh, Gretel Botella, licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, trabajó durante un tiempo en un despacho de abogados hasta que decidió dedicarse a una de sus vocaciones, que no es ni más ni menos que impartir clases de yoga y pilates. Desde hace años dirige un estudio de ambas disciplinas y viene escribiendo libros y manuales técnicos relacionados con ellas, como el que publicó en 2009 junto a María José Martínez y a través de la editorial Inde, titulado Dos Pilates. Experimentó una experiencia cercana a la muerte, la cual pues, nos explicará y ampliará durante el transcurso de la entrevista. Pero fue a raíz de la muerte de su hijo Rodrigo, perdón, a los 20 años, después de una larga y dura enfermedad, de la cual experiencia tuvo varias señales que recibió de su hijo bueno, y a partir de aquí pues hizo como una especie como de comunicación entre los dos. Estas señales que venían del otro lado cuando tuvo necesidad de dar a conocer pues, la historia y la experiencia real sobre la vida y la muerte, para aportar algo de esperanza en estos procesos de duelo, en general y en especial en los más difíciles, las de un hijo, ¿no? Fruto de todo esto que os acabo de comentar, pues publicó un libro que yo he tenido el placer de leer, que se titula Sigo aquí, señales de mi hijo desde el más allá. En la actualidad también imparte charlas y conferencias sobre muerte, señales y comunicación con el otro lado, y es una ávida lectora y estudiosa sobre estos temas, ¿no? El libro desvela aproximadamente unas 50 señales que tanto ella como su familia y buena parte de su entorno reciben de Rodrigo, un cúmulo de aparentes casualidades y pequeños hechos excepcionales que en su conjunto desafían la razón, ¿no? Por ejemplo, microondas que se sincronizan con relojes de pulsera adelantados, archivos de vídeo con nombre propio, sensaciones táctiles inexplicables, sueños vividos, animales que siguen pautas extrañas, etcétera, ¿no? Bueno, Gretel, pues lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros y empezaremos haciéndote la pregunta que hacemos con todos los invitados, ¿no? Que es que nos cuentes un poco cómo te inicias tú en este mundo espiritual, a qué es debido, vamos, básicamente. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a vuestro grupo. Me parece fantástico lo que hacéis de juntaros para hablar de cosas espirituales en estos temas de duelo, que no siempre es lo habitual. Creo que es una labor muy, muy bonita. Bueno, pues yo empecé mi camino en el mundo espiritual desde bien pequeña. Eh, a raíz de la muerte de una hermana, cuando yo tenía 12 años, mi hermana tenía 11 meses y murió. Entonces, yo que vivía en un entorno muy católico y, bueno, pues no me había planteado la muerte nada más que cuando se moría alguna persona mayor, pues bueno, lo encontrabas casi hasta normal. Pero el hecho de que se muriese mi hermana pequeña, a mí me dejó totalmente fuera de onda y dije, ¿esto qué es? Esto no lo entiendo. No, no había respuesta, no encontraba respuesta en mi mundo cercano, ni mis padres, ni mi entorno, ni el colegio, no había internet, no había libros, yo era muy pequeña, no tenía acceso a casi nada. Pero sí que es verdad que desde ese momento, desde los 12 años, ya la muerte o las preguntas sobre la muerte fueron una constante en mi vida, desde siempre. Yo recuerdo esa inquietud cuando mis amigas jugaban, yo incluso hablaba con ellas, les preguntaba, pero claro, ¿qué me van a contar? Entonces, pues bueno, eso continuó en el tiempo y fueron sucediendo otra serie de circunstancias en mi familia. Hubo otro hermano que intentó suicidarse y, y me volvió a poner otra vez en la búsqueda, en eso que siempre había estado, pero bueno, en ese momento pues ya habían algunos libros. En ese momento también encontré a mi pareja actual, que es mi compañero de vida, mi compañero espiritual. Y, y bueno, entre los dos ya empezamos a indagar en libros, pues los clásicos de Elizabeth Kubler-Ross, de Diane Weiss, de Raymond Moody, todos esos que todos conocemos que son, bueno, la clave, el comienzo de todo este desarrollo, ¿no? Y bueno, ahí empecé a encontrar respuestas, pero yo creo que la vida tenía deparado algo más importante para mí, que es lo que me pasó después, que ya cuando tú me digas lo cuento. Pero en fin, empecé desde siempre. Hemos estado siempre en el mundo espiritual.
Sí que es cierto que ha habido etapas, pues como creo que nos pasa a todos, ¿no? En que estás más a lo mejor desarrollando tu profesión o cambiando de profesión o lo que sea, pero siempre ha sido una constante en mi vida. Sí. Gracias, Gretel. Pues sí, la siguiente pregunta sería un poco que nos cuentes la ECM un poco y sobre todo Claro, lo que supuso para ti, ¿no? Y claro. bueno, pues que eh, seguramente pues lo habías planificado, ¿no? Porque fue algo también decisivo, ¿no? A ver, claro, yo a nivel espiritual sé que planeamos y que planificamos muchas cosas desde el otro lado, por lo menos yo lo tengo clarísimo porque he tenido pruebas de ello. No sé si la ECM fue planeada desde el otro lado o fue un toque de atención por la razón que sea, pero sí que es cierto que yo esa inquietud que tenía sobre la muerte, eh, mm, hasta que no llegó la ECM, no tuve esa certeza, ya no es fe, no es creencia, es certeza, es una vivencia. Entonces, a raíz de ahí, mi respuesta ya la tenía clara. Ya sabía que no existe la muerte. Ya sé que no es que vivamos, es que estamos mejor de lo que estamos en este plano. Entonces voy a contaros un poquito la experiencia cercana a la muerte. No es una experiencia cercana a la muerte que tenga demasiados componentes, pero para mí me marcó y fue un antes y un después realmente en mi vida. Yo sufrí, bueno, tenía ya un hijo, mi hijo mayor, ya estaba con mi pareja, estábamos ya casados, y, me quedé embarazada otra vez, sufrí un aborto y me tuvieron que practicar un legrado en el hospital de aquí de mi ciudad, al que me corresponde. Ya sabéis que el legrado, bueno, hace más de 25 años. El legrado, a pesar de todo, era una operación o una intervención sencilla, de poco tiempo. Eh, bueno, pues nada, yo entré en el quirófano y ahí me durmieron, en aquella época por lo menos a mí me durmieron. Y en el transcurso de la operación, yo de repente tuve una visión por detrás de la cabeza, yo estaba tumbada en la mesa de quirófano y entonces desde aquí vi mi cuerpo tumbado en posición ginecológica y luego me proyecté en la esquina del otro lado del quirófano. Y desde esa visión original, eh, desde allí pude ver lo que estaba sucediendo abajo. Yo sabía perfectamente que ese cuerpo era mío, pero es que me daba igual, no tenía ningún vínculo emocional con él. Era una sensación totalmente de desapego y yo, claro, veía movimiento, escuché con un sonido distinto al sonido de aquí, es como un sonido envolvente, como si fuera un estéreo, no sé, es que no sé muy bien cómo explicarlo. Yo, claro, en ese momento yo oigo desde arriba, no oigo desde abajo, y el cuerpo está ahí, yo oigo desde arriba sin oídos, ¿no? O sea, sin oídos. Y yo oí que se nos va, que se nos va. Entonces yo intenté interactuar y dije, os estoy oyendo, pero a mí nadie me contestó, evidentemente a mí nadie me estaba oyendo. Entonces yo ya me di cuenta de que no me estaban oyendo y yo me di cuenta de que yo, lo que yo soy, estaba ahí arriba, estaba donde estaba, absolutamente tranquila, absolutamente consciente, con una sabiduría mucho mayor de la normal, con una sensación de hiperrealidad que no he vuelto a tener en este plano de tres dimensiones. Eh, Estaba tan a gusto que, fíjate, mi hijo ya estaba, ya tenía no, muy poquitos años, era muy pequeñín, y mi marido, y realmente no me preocupó ni siquiera dejarlos. Estaba perfecta. Entonces, nada, yo viví, me recreé ahí arriba en esa sensación de ser yo misma. Nunca había sido tan yo misma como lo fui allí. Entonces, la sensación que tengo ahora desde este plano es que aquí es como la realidad, a mí siempre me parece muy limitada en este plano, después de haber sentido esa otra realidad. Y es como que aquí vamos como con orejeras, ¿no? Tú vas así y es como que ves esto, de la realidad percibes esto, allí es como que percibías todo. Escuchabas sin oídos, pensabas sin cerebro y
bueno, pues veías sin ojos. Era, no sé, es una sensación absolutamente em, inolvidable, por supuesto, y que te marca. Yo a partir de ahí ya no tuve ninguna duda. No tuve ninguna duda. Yo sé que la muerte no existe y sé que estamos realmente mucho más cerca de nuestro hogar y más nosotros en el otro lado que aquí. Pero sí que es cierto que, bueno, regresé al cuerpo, no sé cómo, y había sucedido pues que me habían perforado el útero, había sufrido una hemorragia muy fuerte. De hecho, de allí la intervención duró bastante más de lo previsto y fue a mi marido en el traslado desde el quirófano a reanimación cuando le dije, dime qué ha pasado, que yo sé que ha pasado algo. Mi marido me miró y me dijo, pero ¿cómo vas a saber algo si tú estuviste anestesiada? Y claro, yo tenía la certeza porque lo había vivido. Y claro, aquella intervención que iba a ser media hora, a la hora salieron a decirles que había complicaciones y aún tardó bastante más en concluir. Así que nada, fue un hecho duro porque fue también la pérdida de un ser que yo esperaba, por supuesto, aunque tenía otra conciencia de que hay algo más, eso te da otro argumento, pero aún así fue duro y también fue muy duro la recuperación física, por supuesto, y luego qué hacer con ello. Porque tenemos que pensar que ahora estamos hablando aquí un montón de gente maravillosa sobre estas cosas y no nos espantamos. Aún así hay mucha gente que se espanta, pero hace 25 años, hace más de 25 años, esto era impensable hablarlo. Por supuesto, con los médicos ni de casualidad. Y con los allegados, ¿qué hago? ¿Lo cuento? ¿No lo cuento? Para mí había sido muy importante. Pero bueno, intenté contarlo a alguna persona cercana, pero pensaban que estaba un poco mal, que el aborto me había afectado. Entonces ya me di cuenta y ya dejé de contarlo. Evidentemente se lo conté a mi pareja, que por supuesto me creyó porque él también estaba en sintonía con estos temas. Y luego con el tiempo en mi casa siempre se ha hablado de mi experiencia cercana a la muerte, siempre con mis hijos yo siempre he hablado de ello. Ellos siempre han sabido que la muerte no existe, siempre hemos hablado con toda naturalidad de la muerte y del otro lado. Lo que ocurre es que, claro, yo no pensaba que ese hablar de la muerte era algo que iba a ponerlo en práctica antes un hijo que yo. Eh, pero bueno, sí, lo que sí me doy cuenta que gracias a esa experiencia cercana a la muerte, yo pude acompañar a mi hijo en su proceso de trascender, de dejar el cuerpo físico, porque tenía la total certeza de de que no se moría. Evidentemente, como madre y como humana, sufrí muchísimo. No puedo decir otra cosa porque es la realidad, sufrí muchísimo. Fueron 4 años de enfermedad. Él empezó, se puso malito a los 16 y a los 20 se fue al otro lado. Entonces fue muy duro, pero fíjate tú, a la vez fue una época de tantísimo amor y tanta espiritualidad. Eh, Volvimos al mundo espiritual, pero así como saltando, ¿no? Como ya una inmersión total. Él también, él también. Él siempre había estado, pues bueno, sabía de nuestras vivencias y compartía con nosotros, por ejemplo, juegos de cartas de ángeles. Pero bueno, en esa época, cuando ya la enfermedad se hizo más, más dura y más virulenta, él todavía también se interesaba más por estos temas. Nos pedía, cuando quedábamos con gente con la que se podía hablar de todo ello, nos pedía quedar. Hacíamos meditaciones juntos, jugábamos a las cartas de los ángeles. Entonces, al final te das cuenta de que ahí me tocó ponerlo todo en práctica, porque no sé, es fácil ser espiritual cuando todo funciona bien, ¿no? Es como muy sencillo, pero cuando te viene así algo tan intenso, tan duro como puede ser la enfermedad y la muerte de un hijo, ahí realmente puso a prueba toda mi vivencia, ¿no? Todas mis vivencias y todas mis pilares. Gracias a ello pude hablar con mi hijo antes de que se fuera. Él sabía que tenía cáncer, sabía los tumores que le iban saliendo. Entonces llegó un momento en que él me lo dijo claramente, me dijo, me buscó a mí. Yo creo que él sabía que conmigo podía hablar de eso
Bueno, me buscó como interlocutora válida y hablamos de todo lo que, de todo, de la muerte, del otro lado, de la reencarnación. Hablamos de que, bueno, él me dijo, mami, creo que esto va a poder conmigo. Y yo, por supuesto, no podía mentirle. En ese momento no puedes mentir, tienes que ser absolutamente honesto. Eh, También dejando una puerta abierta a la esperanza, porque mi hermano intentó suicidarse tirándose de un séptimo piso y no lo consiguió. Con lo cual, yo a veces no sé el plan que tiene el alma. Yo creo que da igual la muerte que tengamos, da igual la muerte, yo creo que está todo planeado. Y, y en ese momento pues había que dejar una puerta a la esperanza. Pero sí que le dije que él era un ser de luz y que si se iba estarían sus abuelos y muchos seres de luz para recibirle, y que si se quedaba estaríamos su padre, su hermano y yo para ayudarlo en todo lo que hiciera falta. Y entonces al final de la conversación, fue una conversación muy dura, pero muy bonita. Yo estoy segura que estuvimos absolutamente asistidos por nuestros equipos de luz del otro lado. Y al final de la conversación yo le pedí que si se iba, que por favor que me enviase señales, que me enviase algún guiño desde el otro lado. La comunicación que teníamos en vida, Rodrigo y nosotros, era mucha. Era un chaval muy comunicativo. Nos encantaba estar juntos, hablar de cualquier tema, de los temas profundos, de los temas más banales. Entonces, sí, yo creo que él se lo tomó al pie de la letra y bueno, pues se fue dándonos paz y con una actitud maravillosa. Por eso también creo que el alma, cuando se va, lo sabe perfectamente. Él hacía conexiones y desconexiones con su cuerpo y eso lo fuimos viendo. Hubo gente que lo vio como bola de luz a mi lado antes de irse. Hubo gente que recibió mensajes de él antes de irse. Eh, el alma sabe que se va. Y entonces se deja ver esa grandeza que todos tenemos. Aquí nos vemos pequeños, nos vemos limitados, nos vemos contenidos, pero cuando el alma se libera, somos seres maravillosos y seres inmensos. Entonces, yo tuve esa suerte de poder intuir ese ser maravilloso que es Roddy. Y bueno, fue muy duro, pero muy bonito, muy duro como madre, porque yo sabía que ese cuerpo físico al que estaba tan acostumbrada no lo iba a tener ya más, pero fue también muy bonito ver cómo se desplegaba ese ser de luz que es con el que ahora me relaciono. Entonces, pues sí, la ECM me sirvió para prepararme en ese proceso de ayudar a mi hijo, aunque yo creo que me ayudó él a mí, ¿eh? Yo siempre decimos que yo le ayudé a él porque hablé con él, pero yo creo que él, el que sabía era él, el que me dio la lección era él. Yo estaba de acompañante y como que sabía algo, pero bueno, él fue el que me dio las fuerzas. Y, y a raíz de ahí, pues todo fue sucediendo de una manera natural. eh, Trascendió eso con una paz tremenda y, y empezaron a llegar las señales enseguida. Él, como buen hijo y obediente que era, pues cumplió. Y la primera que recibió, la primera señal que se recibió fue su profesora de inglés con la que tiene un vínculo muy, muy importante. Ha sido su profesora durante muchos años y además amiga de la familia, con la que tenía muchísima confianza. Y a las 2 horas de dejar el cuerpo físico, ya se le manifestó a la profe y ella, que es también alumna mía de yoga desde hace muchos años, pues bueno, me lo contaba todo, claro. Enseguida me contó que ella vive en un ático muy alto, donde no suelen llegar ni los pájaros porque está muy alto, pero llegó una tórtola y se le puso a mirar fijamente. Ella estaba llorando, estaba acompañada de una amiga llorando por Rodri, porque claro, ella no ha tenido más hijos y es como si fuera su hijo. Entonces, pues el pájaro se le acercó, le miró fijamente y acabó sentándose o, bueno, llegando y se puso en la silla donde Rodri se sentaba cuando iba
a casa de la profe de inglés, de Marga. Fue la primera señal que recibió ella. Nosotros a los 2 días recibimos otra señal, pero es que esto empezó siendo, yo creo que todos los que estamos aquí hemos recibido señales, no es una cosa que me pase a mí, es una cosa que nos pasa a todos, ¿vale? Entonces, lo que nos dimos cuenta, yo lo que me di cuenta era de que tenía que volver a decidir, porque yo estoy en un mundo muy académico, toda mi familia es muy, muy racional, yo soy la loca de la casa, como me imagino que muchos de nosotros, ¿no? Somos los raros de la familia, los que hacemos cosas raras y nos dedicamos al yoga en vez de ser abogadas, que es lo que nos tocaba. Pero nada, entonces había que decidir qué hacía. ¿Hacía como en la ECM y me callaba? Pues yo dije que no, que después de morirse un hijo a mí es que me daba igual lo que pensaran de mí, que yo lo iba a contar a todo el mundo que se me acercara. Entonces, pues bueno, sí que la gente se acercó en ese momento, la gente estaba abierta, porque estaban, claro, también con mucho dolor, porque Rodrigo era un ser muy querido